Bien, comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 19 todavía, que habla del juicio eterno. Estamos estudiando el último fundamento de nuestra fe, que según Hebreos capítulo 6, es el juicio eterno. Vimos las razones por las que debemos enseñar sobre el juicio eterno, que hoy en día se predica poco sobre el juicio y sus consecuencias, las consecuencias de negar a Cristo, de rechazar a Cristo. También vimos cómo se revela la ira de Dios. Estudiamos las expresiones o los nombres bíblicos sobre el juicio eterno, el efecto también del juicio eterno que será aterrador para los cobardes y los incrédulos. Y también que la decisión que tomemos en esta vida tendrá siempre consecuencias eternas. Estudiamos también cuál es el veredicto de culpabilidad del juicio eterno, que es la segunda muerte. No se trata de la muerte física, porque a esa tocamos todos a una, sino de la muerte espiritual, la condenación, la separación eterna y definitiva de Dios. Vimos también las enseñanzas erróneas que existen sobre el juicio eterno. Hay quien habla de la aniquilación total, es decir, se muere uno y nada hay después. Y otros hablan de la reconciliación universal. Aquí, incluso para ellos, el diablo puede ser salvo. Pero Jesús en Mateo capítulo 25, verso 46, lo dice bien claro. Y estos, o sea, los cobardes, los incrédulos, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los dos términos hablan de eternidad. También estudiamos por qué debe haber juicio. Y decíamos que en primer lugar por el pecado contra la ley, contra la palabra de Dios, también por la impiedad, por la maldad, por la desobediencia, por la incredulidad, por la transgresión, o sea, traspasar los parámetros y las líneas que Cristo Dios ha establecido, y también por nuestros malos hechos, nuestras malas obras. Hoy vamos a estudiar quién es el juez, vamos a estudiar profundamente quién va a ser el juez en ese juicio. En el juicio eterno, ¿quién va a ser el juez? La Biblia enseña tres aspectos sobre esto. Primero que es Dios, luego el Hijo y luego los santos. El juicio eterno no es una doctrina fundamental, o sea, es una doctrina fundamental dentro de las Sagradas Escrituras. La Biblia revela que Dios va a juzgar a toda la humanidad con una perfecta justicia, no una justicia humana que puede prevaricar, sino una justicia divina. Dios va a juzgar con perfecta justicia. Pero también muestra cómo el Padre ha delegado el juicio al Hijo y cómo los santos participaremos en ese juicio, pero de una manera subordinada, bajo la autoridad de Cristo. Vamos a estudiar cada aspecto. Dios es el juez supremo. Dios es el juez de toda la tierra porque Él es santo, es justo y es soberano. Tiene la máxima autoridad. Como creador, tiene esa máxima autoridad sobre toda su creación y ninguna acción, ninguna palabra o ningún pensamiento escapa de su conocimiento. En Hechos, capítulo 17, verso 31, leemos: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, a las personas que habitan en este mundo, con justicia. Y añade, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Pablo declara rotundamente que Dios ha señalado un día especial en el cual va a juzgar. Tendremos un juicio del mundo, de las personas que habitan en este mundo, de toda la humanidad, y que ha designado a un varón, el cual ha resucitado de los muertos. Todos sabemos quién es ese varón, ¿verdad? Que es Dios, la segunda persona, el Hijo, hecho carne en la persona de Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6, Pablo declara: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios a este mundo? Pablo está afirmando aquí que Dios es quien juzga al mundo. Y en Hebreos capítulo 12, verso 23 dice: os habéis acercado
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí el autor de Hebreos lo llama el Dios como juez de todos. Y en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 5, el apóstol dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando estos gentiles en lascivias, concupiscencias, embriagueces, o sea, borracheras, orgías, disipación, libertinaje y abominables idolatrías. A estos les parece, a estas personas que practican todo eso, que no tienen nada más que mirar y ver el reflejo de lo que hace este mundo incrédulo, que vive en lascivia, en concupiscencia, emborrachándose, en orgías, en libertinaje y en otras cosas, abominaciones, digamos, idólatras. Adoran dioses que no son el verdadero Dios. Por ejemplo, el dios mamón, el dios dinero, el trabajo, puede ser un dios. Y dice, a estas personas les parece cosa extraña que vosotros, o sea, nosotros, no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, o sea, Dios. Pedro enseña que Dios está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Quiere decir a los que hayan muerto cuando se tenga lugar ese juicio, después de la venida de Cristo, y aquellos que partiremos sin haber muerto, o que partan sin haber muerto. Por eso el juicio de Dios será justo, porque Dios no hará acepción de personas. También será santo, porque Dios aborrece el pecado. Verdadero, porque conoce toda la realidad. Él lo sabe todo. Y definitivo, porque su sentencia no es eventual ni pasajera, es una sentencia eterna. Y eso tenemos que entenderlo y valorarlo en su justa medida, porque cuando se reciba ese juicio, eso va a ser por toda la eternidad. No habrá recurso, no habrá apelación, simplemente se cumplirá la justicia divina. En segundo lugar, dice, el Hijo es el juez que ha designado el Padre. Jesucristo enseñó muy claramente, y en Juan capítulo 5, verso 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Esto significa que Dios juzgará y lo hará por medio del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que como el Padre es Dios también. El Padre ha confiado toda la autoridad judicial al Señor Jesucristo, al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad encarnada. Esto honra al Hijo y manifiesta que Él posee la máxima autoridad y la máxima soberanía. ¿Por qué Cristo será el juez? Porque es el Hijo de Dios. Porque es el Hijo también del hombre, se hizo hombre y que vivió entre nosotros. Porque murió y porque resucitó. Porque conoce perfectamente la condición humana y porque toda autoridad le ha sido dada a Él. En Hechos capítulo 10, verso 42 dice, y nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es, Jesucristo, el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Pedro declara con rotundidad que Jesucristo fue constituido por Dios como el juez de toda la humanidad. Esto es una solemne y una gran verdad. El mismo Salvador que hoy ofrece gracia y salvación será el juez a quien rechazaron su salvación. ¿Estáis comprendiendo? Dios es amor, Dios es misericordia, lo demostró en la cruz, pero también es justicia y aplicará su justicia. Y ese mismo Salvador será juez para aquellos que lo rechazaron. En tercer lugar, habla que los santos participaremos en ese juicio. Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3 nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo escribe y nos pregunta, ¿no sabéis que tenéis que juzgar al mundo? ¿No sabéis también que tenéis que juzgar incluso a los ángeles? Esto no significa que los creyentes sustituyan a Cristo como juez. La autoridad absoluta le pertenece únicamente a Él. Los santos participaremos con Él en su reino y aprobaremos sus justos decretos, sus decisiones, compartiendo de alguna manera el ejercicio de su gobierno y juicio. Así como los creyentes reinaremos con Cristo, también participaremos en la manifestación pública de su justicia. ¿Estáis entendiendo? Eso significa que juzgaremos a las naciones, que seremos copartícipes con Cristo bajo su autoridad. Aquí vemos una perfecta armonía. No existe contradicción entre estos versículos. Dios es el juez supremo. El Padre ha designado el juicio al Hijo. Recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre ha delegado el juicio al Hijo. Y los santos participaremos junto con Cristo, pero bajo su autoridad. ¿Estás comprendiendo? Por eso podemos decir que todo el juicio procede de Dios, es ejecutado por Cristo y es compartido con los redimidos según el propósito eterno de Dios. Y aquí hay una aplicación y una enseñanza práctica. El juicio eterno nos llama y nos obliga a vivir con reverencia a Dios y con santidad, apartados de toda contaminación mundana, sabiendo que sin santidad jamás podremos ver al Señor. Cada persona tendrá que comparecer ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para quienes han confiado en Él, el juicio no será condenación, porque Cristo llevó ya nuestra culpa en la cruz. Pero quienes rechacen el Evangelio enfrentarán al mismo Salvador, pero ahora como juez, y recibirán su justa justicia. ¿Estáis entendiendo? Creo que las Sagradas Escrituras hablan bien claro, lo expresan muy bien. Por eso hoy sigue resonando la invitación a la gracia. Arrepiéntete, cree en Jesucristo, vive para aquel ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora, vamos a estudiar ahora los principios que gobiernan el juicio divino. En primer lugar, el primer juicio, la primera, principio del juicio divino es la medida de luz o la verdad que haya sido revelada. Uno de los principios fundamentales que gobiernan el juicio divino es que Dios juzgará a cada persona conforme a la luz o la verdad que le haya sido revelada. ¿Estáis comprendiendo? El Señor no va a aplicar el mismo grado de responsabilidad a quien conocen ampliamente su voluntad que a quien ha recibido poca revelación. ¿Estáis comprendiendo? Dios es un Dios justo. Y si alguien no ha tenido la oportunidad porque vive en países lejanos o países donde el Evangelio aún no ha llegado, de ahí la responsabilidad de la Iglesia, no va a tener la misma responsabilidad que una persona o las personas que conocemos y que cada día conocemos más de la palabra de Dios. Cuanto más revelación tengamos, más responsabilidad tenemos ante Dios. ¿Estáis entendiendo? Sin embargo, toda luz recibida, por muy pequeña que sea, implica una responsabilidad delante de Dios. Y por eso la responsabilidad aumenta con la revelación. En Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15, dice: y si alguno, dice Jesús, no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y aquí la sentencia: de cierto os digo
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Dicho de otra forma, Jesús aquí declara que el juicio será más severo para las personas que rechazaron el mensaje de los apóstoles y hoy rechazan el mensaje que se predica a través de nosotros, sus hijos y de sus siervos. Será mayor que el juicio que recibieron Sodoma y Gomorra. Y aquí hay un principio básico. Cuanto mayor es el conocimiento de la verdad, mayor es nuestra responsabilidad ante Dios. En segundo lugar, la respuesta a la verdad será evaluada. En Mateo capítulo 12, verso 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás, reaccionaron bien, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús afirmó que la gente, las personas de Nínive, se levantarán en juicio contra aquella generación, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, mientras que los contemporáneos de Jesús le rechazaron, y el cual Jesús es mayor que Jonás. ¿Estáis entendiendo? Esto demuestra que Dios no solo considera la cantidad de verdad recibida, sino también la respuesta del corazón frente a esa verdad. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra respuesta al recibir esta verdad? ¿Nos quedamos impasibles? ¿Nos entra por un oído y nos sale por el otro? ¿O nos toca el corazón y reaccionamos ante esta verdad? Y aquí hay una aplicación doctrinal muy clara. Dios es perfectamente justo y nunca juzga arbitrariamente. Nadie será condenado por no saber lo que nunca pudo conocer, sino por rechazar la luz que recibió. Por eso sigue teniendo hoy paciencia el Señor y retardando su venida. No quiere que nadie se condene. Ese es el motivo de su paciencia. Los creyentes que han sido instruidos en la palabra tienen una responsabilidad mayor de vivir y testificar conforme a esa verdad, a esa palabra, o sea, siendo no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios nos lleva a la responsabilidad de ponerla por obra. Oír muchos sermones, muchas predicaciones, estudiar la Biblia y recibir sana doctrina aumenta el privilegio, pero también aumenta la responsabilidad delante de Dios. ¿Estáis entendiendo? El acumular sermones aumenta la responsabilidad. Como conclusión a este principio, decir que el principio de la medida de la luz revelada enseña que el juicio de Dios será proporcional al conocimiento recibido y a la respuesta dada a ese conocimiento. Esto exalta tanto la justicia como la imparcialidad de Dios. Dios no tiene favoritos y nos llama y nos obliga a obedecer fielmente la verdad que Él nos ha revelado. Jesús es muy claro y en Lucas 12:48 declara: porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, se le exigirá. La Iglesia tiene la responsabilidad de hacer llegar el mensaje de salvación hasta el último rincón de la tierra. Por eso Jesús en Mateo capítulo 24, verso 14, hablando del final de los tiempos, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, cuando se ha predicado el evangelio en cada rincón de este mundo, o sea, nuestra responsabilidad como Iglesia, entonces vendrá el fin. ¿Estás comprendiendo? Esa es la paciencia de Dios, que espera que su Iglesia se mueva y que pueda predicar el evangelio hasta lo más rincón más ínfimo o infinito de la tierra. El corazón de Dios sigue latiendo por las almas. Mientras esperamos el regreso de Cristo, nuestra misión no ha cambiado.
sigue siendo anunciar el Evangelio con fidelidad, con amor y con valentía. Cada creyente es un testigo de la gracia de Dios y cada oportunidad de compartir a Cristo con los demás no debe ser una obligación, debe ser un privilegio poder participar de Cristo con todos aquellos que aún no le conocen y que nos rodean, que nos encontramos diariamente por la calle, personas que van camino a la eternidad y necesitan a Cristo para poder pasar la eternidad en su presencia. No perdamos de vista nuestra responsabilidad. El Señor viene pronto y aún hay muchos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Repito, este es el tiempo de su tardanza, el motivo de que Dios retrase su venida, el motivo de su paciencia. Hoy es tiempo de sembrar como iglesia y esperar que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Ese es su trabajo. El trabajo nuestro es sembrar, es predicar, dar buen testimonio, parecernos cada vez más a Cristo. Y el Espíritu Santo hará el suyo, traerá convicción a la gente de pecado. El segundo principio del juicio divino, el conocimiento perfecto que tiene Dios. El segundo gran principio que gobierna el juicio divino es que Dios juzga con conocimiento, pero con un conocimiento no humano, sino perfecto, absoluto y sin fallos, infalible. A diferencia del juicio humano, limitado por las apariencias y la información incompleta, el juicio de Dios se fundamenta en su omnisciencia, que significa que Él todo lo sabe. Él conoce cada pensamiento, conoce cada intención, conoce cada palabra, conoce cada acción, cada motivación, con qué motivación hacemos todo. Él lo conoce todo, conoce nuestro corazón. En Juan capítulo 8, Jesús establece el contraste entre el juicio humano y el divino. Dice, vosotros juzgáis según vuestra carne, la carne. Yo no juzgo a nadie así. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero y da el motivo, la causa. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. El Señor declara que su juicio es verdadero porque procede del conocimiento perfecto del Padre. Dios nunca se equivoca, ¿o pensáis que sí? ¿Pensáis que Dios se equivoca? Dios jamás se equivoca, ni necesita investigar para descubrir la verdad. Él no necesita policías ni personas que investiguen. Él lo conoce todo. El juicio será conforme a la verdad. En Romanos 2:2 Pablo declara, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, anteriormente las enumera, es según verdad. Pablo afirma, está diciendo, que el juicio divino es según la verdad, no según rumores, no según prejuicios, no según emociones o apariencias como juzga el hombre. Dios conoce la realidad completa de cada vida. A Él jamás le podemos engañar. Este principio nos recuerda que Dios conoce lo público, pero también lo privado, lo que hacemos en público y lo que pensamos. Conoce las obras visibles y las intenciones ocultas. Conoce lo que hicimos y también lo que pudimos hacer y no hicimos. Ningún pecado va a permanecer oculto delante de Él. Dice la Biblia en Apocalipsis que los libros serán abiertos. Apocalipsis 20:12. Dice el apóstol Juan, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿tú sabes si tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Lo sabes de verdad? ¿Tienes la certeza de que tu nombre está escrito en ese libro? Si no la tienes, empieza a dar pasos de fe.
empieza a moverte en dirección a Cristo. Que Él te vaya revelando la verdad y que un día puedas entregar tu vida completa a Cristo. No de una forma religiosa, que hoy en día la gente se apunta a una religión y se cree que por apuntarse a una religión ya se salva. Esa es la mayor mentira que puede existir, una gran mentira del diablo. La religión no te salva tu relación, tu intimidad con Cristo y la obediencia a su palabra. En el juicio del gran trono blanco, que se llama según la Biblia, Juan contempla que los libros fueron abiertos y el libro de la vida también. Los muertos son juzgados conforme a sus obras que estén registradas en esos libros. Esta escena nos implica que Dios no necesita consultar registros para recordar los hechos. Para Dios no le hacen falta estos libros, Él los conoce. Pero los libros representan la evidencia perfecta, completa e irrefutable de que habrá un juicio justo. Nadie podrá alegar error, nadie podrá alegar olvido o injusticia. Cuando se habla del libro, oye, se empieza a nombrar lo que has hecho, tú sabrás reconocer que es verdad que lo has hecho, aunque intentaste en su día negarlo o esconderlo. Por eso los libros son una evidencia, repito, perfecta, completa e irrefutable de su justo juicio. El que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al infierno, al lago de fuego, mostrando que el juicio de Dios es tanto perfectamente justo como definitivo. O sea, para la eternidad, como dije antes, no tiene apelación ninguna. Y hay unas aplicaciones prácticas sobre este principio para nosotros que debemos aprender. Vivimos continuamente delante de la presencia de Dios, lo creas o no lo creas, y nada escapa a su mirada. Las motivaciones del corazón son tan importantes como los hechos que hagamos externamente. El creyente verdadero debe cultivar una vida de integridad, sabiendo que Dios conoce lo secreto. El Evangelio ofrece gracia y perdón, pero también ofrece justicia. Pero quien rechaza a Cristo enfrentará un juicio basado en el conocimiento perfecto de Dios. Repito, a Dios jamás le podemos engañar, Él lo va a conocer todo, Él lo conoce todo de nosotros. Podemos ocultar nuestros pecados a la gente, pero jamás al Señor. Sin embargo, el mismo Dios que todo lo conoce, también reconoce a quienes han depositado su fe en Cristo. ¿Estás comprendiendo? Él ve a aquellos que lo niegan, pero también ve y también reacciona bien y reconoce a aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo. En Él, nuestros pecados han sido perdonados en la cruz y ya no serán motivo de condenación. Nuestro juicio fue en la cruz. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación. ¿Qué significa ninguna condenación? Que no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Vivir de acuerdo a su palabra, vivir en obediencia, vivir mostrando su carácter, parecernos cada vez más a Él. Eso significa estar en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, a los concupiscencias de la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos impulsa a vivir con reverencia, con sinceridad y con gratitud, sabiendo que servimos a un Dios cuyo juicio es siempre verdadero y cuya misericordia está disponible, eso sí, para todo aquel que se arrepienta. Es necesario el arrepentimiento para que el amor y la misericordia nos alcance. Y aquí hay una verdad, digamos, central. El juicio de Dios es absolutamente justo, porque está basado en su conocimiento perfecto, completo e infalible de todas las cosas. El tercer principio del juicio divino, la palabra de Dios.
El siguiente principio del juicio es las palabras que Dios pronuncia. Entre los principios que gobiernan o que estamos estudiando el juicio divino, encontramos uno de extraordinaria solemnidad. Dios juzgará al ser humano conforme a su palabra, de acuerdo a su palabra. O sea que no tendremos excusa de por qué nos ha juzgado de esta manera. Porque conocemos la palabra de Dios, no la hemos obedecido y entonces sabremos que el juicio es justo. Por eso Dios juzgará a toda persona conforme a su palabra. El criterio del juicio no será la opinión de los seres humanos, de las personas, o las tradiciones religiosas, ni los valores cambiantes de la sociedad, sino según la verdad revelada en su palabra. En Juan capítulo 12, versículos 48 al 50, Jesús declara: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día del juicio. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debía decir y de lo que debía de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho que lo hable. ¿Estáis entendiendo? La palabra nos va a juzgar. Estas palabras del Señor Jesucristo revelan que el juicio final tendrá como norma la palabra de Dios. Cristo no vino únicamente a anunciar el camino de la salvación, también proclamó los parámetros, el baremo por el cual toda persona será evaluada. La palabra de Dios como norma suprema. Jesús afirma que la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto significa que nadie será juzgado por un criterio humano. Dios ya ha revelado su voluntad en las Sagradas Escrituras. Sabemos cómo debemos comportarnos. Y esa misma revelación será el fundamento donde se fundamente el juicio divino. La Biblia no es solamente un libro para leer o para informar. Es la autoridad divina que nos llama al arrepentimiento, que nos revela el pecado y que nos muestra el camino de la vida eterna, pero en Cristo. Sin Cristo no hay vida eterna. Por eso rechazar la palabra es rechazar a Dios. Aquel que rechaza la palabra, que minusvalora la palabra de Dios, está rechazando al mismo Dios. El Señor une aquí dos acciones inseparables. Una, rechazar a Cristo, y la otra, no recibir su palabra. No es posible aceptar verdaderamente a Jesús mientras se desprecia su enseñanza, su palabra. La fe auténtica recibe tanto a la persona de Cristo como su autoridad y su palabra, su mensaje. No se pueden recibir estas tres cosas por separado, van unidas. Recibir a Cristo, aceptar su autoridad y aceptar su mensaje. La autoridad divina de las palabras de Cristo, Jesús declara que no habló por iniciativa propia, sino que el Padre le dio el mandato de lo que debía decir. Esto confirma que las palabras de Cristo poseen autoridad divina absoluta. Rechazarlas equivale a rechazar a Dios. Por eso la obediencia a la palabra no es una opción para el creyente. Es la respuesta natural de quien reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Debemos leer y estudiar la Biblia. Nos enseña este principio. Y debemos hacerlo con reverencia, pues será la norma del juicio eterno. No basta con escuchar la palabra. Debemos creerla lo primero y obedecerla. Toda enseñanza, tradición o experiencia debe someterse a la autoridad de las Sagradas Escrituras. La proclamación del Evangelio es urgente
Como dije antes, el Señor viene pronto y las palabras de Cristo nos llaman hoy al arrepentimiento antes que llegue el día del juicio, porque cuando llegue el día del juicio ya no habrá lugar al arrepentimiento. Cada vez que abrimos la Biblia o estamos simplemente leyendo un texto, estamos escuchando la voz de un Dios vivo. La misma palabra que hoy ofrece perdón, gracia y vida eterna será la que un día dará testimonio de cómo respondimos al llamado de Cristo. Hoy es el tiempo de creer, hoy es el tiempo de obedecer, hoy es el tiempo de permanecer en su verdad. Mañana esa verdad será el criterio perfecto por el cual seremos juzgados. ¿Estás comprendiendo? Verdad central sobre este propósito, sobre este principio. En el juicio final, Dios juzgará a cada persona conforme a la verdad revelada en su palabra. Por ello, escucharla, creerla y obedecerla es una responsabilidad ineludible para todo ser humano, si no quiere perder la salvación, si no quiere condenarse eternamente. El cuarto principio, la responsabilidad es personal e intransferible. Tú no te vas a poder justificar por lo que otro ha hecho. Dios te va a juzgar por lo que tú has hecho. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12 y 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Este es uno de los principios que sobresalen y habla de la responsabilidad que tenemos personal. La Escritura enseña que cada ser humano tiene que comparecer individualmente delante de Dios. Tú no puedes presentarte con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos que te defiendan. Tendrás que presentarte tú solo, tú sola, para rendirle cuentas de tu vida. Nadie responderá por los pecados de otro, ni podrá justificar los suyos señalando la falta de otro. Es que mi esposa me empujó a pecar, o mi esposo me condujo al pecado, o mis hijos, o mi vecino, No podremos justificarnos con los pecados de otros. Daremos cuenta personalmente. Dios será absolutamente personal. El tribunal de Dios es absolutamente personal, justo, y nadie lo puede esquivar. Cada uno dará cuenta de sí. El apóstol Pablo lo afirma con claridad. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Estas palabras eliminan toda posibilidad de transferir nuestra responsabilidad a otro. En el día del juicio no podremos decir, todos lo hacían. Mi familia me enseñó a hacerlo así. La sociedad me llevó por este camino. Otros fueron peores que yo. Esto no te va a justificar. Cada persona responderá por sus propias decisiones, por sus palabras, por sus pensamientos y por sus hechos. Dios trata a cada individuo de manera personal porque conoce perfectamente cada corazón. En este pasaje Pablo se dirige principalmente a los creyentes y les recuerda que todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Para los redimidos no será un juicio para determinar la salvación porque son salvos, pues ésta descansa únicamente en la obra redentora de Cristo, sino será una evaluación y un reconocimiento de la vida, el servicio, la fidelidad y las motivaciones que hayamos tenido como creyentes. ¿Me estáis entendiendo? Esta verdad debe producir reverencia y cuidado, diligencia en nuestro caminar cristiano.
Y esto me lleva a hacer una exhortación y dejar el juicio de Dios en sus manos. El contexto de Romanos 14 muestra que algunos creyentes se juzgan mutuamente por asuntos secundarios. Pablo les recuerda que ninguno ocupa el lugar del juez supremo. Antes de examinar la vida de nuestro hermano, debemos recordar que un día nosotros mismos estaremos delante del Señor para rendirle cuentas. Esta perspectiva, esta manera de ver las cosas, fomenta la humildad. La humildad es una cualidad esencial en la vida cristiana. La paciencia con los demás, que a veces la perdemos muy fácilmente. La misericordia, el amor y la responsabilidad personal delante de Dios. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias eternas, créetelo. Nadie puede vivir la vida cristiana en nuestro lugar. Debemos examinarnos constantemente a la luz de la palabra de Dios. En lugar de ocuparnos de condenar a otros, que a veces es lo que hacemos, debemos procurar agradar al Señor en nuestra propia conducta y vivir cada día conscientes de que nuestras obras serán examinadas por Cristo. Por eso la responsabilidad personal nos recuerda que la fe no puede heredarse, no puede prestarse, ni puede delegarse. Cada creyente debe cultivar su propia relación íntima con el Señor, obedecer su palabra y servirle con fidelidad, igual que Él se porta con nosotros, porque Dios es fiel. Cuando comparezcamos delante del Señor, no responderemos por la vida de otros, sino por la nuestra. Esta verdad nos debe impulsar a vivir con integridad, dependencia del Espíritu Santo y un profundo deseo de agradar a aquel que un día evaluará nuestra fidelidad. En el juicio divino, cada persona comparecerá individualmente delante de Dios. Esto es una verdad central sobre este propósito, sobre este principio. Cada persona comparecerá individualmente delante de Dios y dará cuenta de su propia vida. Por eso la responsabilidad es personal, el juicio es justo y el llamado presente es vivir en obediencia, santidad y fidelidad al Señor. Y el quinto principio que vamos a estudiar hoy, y el resto lo dejaremos para la semana que viene, porque son 11, es la conducta personal. El juicio de Dios es una verdad solemne que la Escritura presenta con absoluta claridad. Está muy claro en las Sagradas Escrituras lo del juicio. Otra cosa es que queramos evitarlo o cerremos la página cuando aparece. En una época en la que muchos quieren un evangelio sin responsabilidad, sin compromiso, la palabra nos recuerda que Dios no solo es amor, sino también justicia. Él conoce cada pensamiento, cada palabra y cada acción de todo ser humano. Por eso el apóstol declara en 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, Pablo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nadie quedará excluido de rendir cuentas delante del Señor, porque Pablo añade, pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto no significa que la salvación se obtiene por obras, pues somos salvos por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Sin embargo, las obras van a revelar la realidad de nuestra fe. Si realmente creemos de verdad, lo vamos a demostrar con nuestras obras. Una vida transformada produce frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Pedro exhorta a los creyentes y les dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este temor no es terror, no es miedo, no es pánico, sino una profunda reverencia
que nos lleva a vivir en santidad, conscientes de que servimos a un Dios que es imparcial. Apocalipsis capítulo 20, verso 11, presenta la escena, como leímos antes, del juicio final, donde dice que los libros serán abiertos. Nada escapará al conocimiento de Dios. Lo oculto será manifestado y la justicia verdadera prevalecerá. Cada día es una oportunidad para vivir de una manera que honre al Señor. Cada día que amanece es una nueva oportunidad que Dios nos concede para que le agrademos, para que todo lo que hagamos le honre y le glorifique. Nuestras decisiones, nuestro trato hacia los demás, nuestra fidelidad en lo pequeño, en lo poco, y nuestra obediencia a la palabra va a tener siempre un valor eterno. El creyente no vive para agradar a los seres humanos, a las personas. El creyente vive para agradar a Cristo, sabiendo que un día estaremos delante de Él cara a cara. No debemos vivir con miedo, sino con responsabilidad, ser responsables. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino el poder para vivir en santidad. Quien ama verdaderamente al Señor procura que su conducta refleje el carácter de Cristo. Si hoy tuviéramos que comparecer delante del Señor, esto es prestar atención, si hoy tuvieras que comparecer delante de la presencia del Señor, ¿qué dirían tus obras acerca de tu fe? Esto hay que aplicárselo cada uno. ¿Qué dirían lo que hacemos de acuerdo a nuestra fe? ¿Estamos viviendo para la aprobación de los hombres, de las personas que nos rodean, para que las personas que nos rodean nos acepten? ¿Estamos viviendo para que nos den su aprobación o para que nos la dé Dios? Que Dios nos dé la aceptación al ver un corazón sincero y fiel. En Cristo hemos recibido el perdón y la esperanza de vida eterna. Tenemos que vivir cada día con una conducta que le glorifique. Todo lo que hagamos tiene que glorificar a Dios. Examinémonos cada uno personalmente. Como he dicho antes, tenemos que entregar cuentas de una manera personal. Si hoy se produjera el juicio, ¿cómo nos presentaríamos ante el tribunal de Cristo? ¿Cuál sería, según nuestra opinión, según nuestro examen, el veredicto que merecemos? Son preguntas que deberíamos hacernos, porque de ahí depende la eternidad. Si no estamos dedicando nuestra vida a servir a Cristo, a obedecerle, a hacer las cosas que le agradan cada día, nuestro futuro peligra. Pero si hacemos las cosas que a Él le agradan, si andamos en obediencia, si reflejamos el carácter de Cristo, si predicamos el Evangelio, si llevamos a cabo la gran comisión que Dios nos encargó, el testamento que Cristo nos dejó, ir y predicar el Evangelio. Ese predicar significa también dar testimonio con nuestra vida, que nuestra vida refleje el carácter de Cristo, que el mundo pueda ver a Cristo a través de nosotros. Esa debe ser nuestra prioridad. Por eso examinemos nuestro corazón hoy, corrijamos nuestros caminos y pidámosle al Señor la fortaleza para que podamos andar en obediencia a Él, porque un día tendremos que comparecer delante de Él. De ahí que debemos reflejar a Cristo en todo lo que hagamos. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene seguiremos con más principios del juicio divino. Que Dios les bendiga.